Dios bendiga a todos mis hermanos, amigos, familia, compañeros de ministerio. Que el Señor les guarde y les bendiga de una manera especial. Les saluda su hermano y amigo Franklin Pacheco y estamos estudiando las Escrituras. Todos los días a las 10:30 de la mañana nos estamos reuniendo en esta cita para adorar y para bendecir el nombre del Dios Todopoderoso. Doy gloria a Dios que me concede este privilegio y que me concede esta oportunidad de poder compartir con mis hermanos y poder compartir con mis amigos. Así que inmediatamente entremos en materia, mis hermanos, y vamos a orar. Señor Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Dios. Te doy gracias porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso y porque tú eres especial. Toma control y dominio de lo que vamos a hacer en esta hora y permite que tu nombre sea glorificado sobremanera. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos estudiando los juicios de Dios y lo estábamos haciendo desde otro espacio, pero decidí volver aquí a mi cuartito de oración, a mi saloncito de oración, porque el sonido aquí es mucho mejor. Ayer me di cuenta que el sonido no estaba muy fidedigno, no estaba muy legal, no estaba como lo hubiésemos deseado. Y como estas son transmisiones que estamos haciendo desde las casas debido a nuestra cuarentena, la cuarentena que estamos viviendo en el mundo entero por causa de los efectos de esta enfermedad, de esta pandemia, de este virus que nos ha golpeado a todos. Así que volvemos al cuartito de oración, a mi saloncito de oración, a mi allí de búsqueda. Aleluya. Así que un abrazo a cada uno de mis hermanos y vamos a continuar estudiando las Escrituras. Estamos estudiando en esta semana los juicios de Dios. Y es un tema un tanto complicado porque hay mucha sensibilidad con este tema hoy día debido a la situación que estamos viviendo con el coronavirus. Pero creo que es apropiado y es justo hablar de los juicios del Señor. Y en el transcurso de esta semana que hemos estado trabajando este tema, de las cosas que hemos aprendido, una de ellas es que entre todos los atributos divinos hay 3 atributos que son fundamentales en la interacción de Dios para con los hombres. El primero es la misericordia, el segundo es la justicia y el tercero es el juicio. Y aprendimos que según el Salmos capítulo 36, específicamente el versículo 5 y 6, dice que la misericordia de Dios es como los cielos, es alta como los cielos. Y entendimos por qué, que la justicia de Dios es como los montes de Dios, fuerte, sólida, irremovible, y que los juicios de Dios son como el abismo, grande, amplio y profundo. Y aprendimos que el juicio simplemente tiene que ver con una manifestación de la justicia de Dios, donde los hombres son separados para luego ser juzgados y que en el juicio se determine quién es inocente y quién es el culpable. Y que por esto la palabra que se desprende de la etimología en esta palabra es la palabra crisis. La palabra juicio viene del griego crisis y la palabra crisis hace lo que significa separación para luego tomar una determinación o tomar una decisión. Aprendimos que el juicio de Dios es según su misericordia, que Dios juzga según su misericordia y que el propósito de los juicios divinos es simplemente que el hombre vuelva a Dios, que el hombre se acerque a Dios, que el hombre se arrepienta, que el hombre busque al Señor con todo su corazón. Cuando los hombres no lo hacen, entonces se rompe el propósito del juicio y evidentemente los hombres deben asumir la consecuencia. Que la Biblia está llena de los juicios de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dimos la lista de todos los juicios que se han dado en el transcurso de las Escrituras, desde el juicio de Adán y Eva o de Caín, el juicio de los antidiluvianos, el juicio de Babel, de Sodoma, de Gomorra, el juicio de las generaciones que no amó a Dios, inclusive personales de hombres como David, el juicio de Jerusalén, cuando Judas él mismo se autoejecutó como consecuencia del juicio de haber negado a Jesús, el juicio de los ángeles,
En el libro de Judas, versículo 6, el juicio del tribunal de Cristo para dar recompensa a los creyentes y el juicio del gran trono blanco y una gran variedad de juicios que podemos encontrar a lo largo de todas las escrituras. Pero al fin y al cabo el propósito del juicio es traer al hombre al arrepentimiento, pero cuando el hombre no se arrepiente, entonces el juicio puede ocupar un papel destructivo en su vida. Aprendimos también que en el libro de Ezequiel se presentan los 4 juicios terribles de Dios, específicamente en el capítulo 14 del libro de Ezequiel, y que estos 4 juicios terribles de Dios son una representación simbólica de todas las manifestaciones de los juicios divinos, incluyendo en el libro de Apocalipsis los 7 sellos, las copas, el ángel con el libro, ¿usted entiende? Y todas las manifestaciones de los juicios que encontramos aún en la escatología. Y que en Ezequiel Dios dice que sus 4 juicios terribles son: primero, hambre; luego, espada. Hambre, ¿verdad?, tiene que ver con miseria. Espada tiene que ver con guerra. Luego también encontramos el tercer juicio, que son fieras que son manifestaciones demoníacas en contra de los hombres, y que el último es pestilencia. Y que según el pasaje, el capítulo 14, Dios dice que cuando Él envíe sus juicios terribles sobre la tierra, si estuvieran estos 3 hombres, solamente ellos escaparían y librarían su vida. Y presenta entonces los 3 hombres que únicamente ellos librarían su vida si están en el mundo cuando Dios envíe su juicio. Y el primero es Job, luego Noé y luego Daniel. Y aprendimos que no necesariamente Dios se refería a estos 3 hombres, sino el carácter de estos 3 hombres. Como diciendo, Dios dice que si estuvieran Job, si estuvieran Noé y si estuviera Daniel, Dios dice, solo ellos librarían su vida, ni sus hijos, ni sus esposas. Como en el caso de la antigüedad, algunos de ellos lograron salvar a su familia por el carácter de justicia que ellos tenían. Así que Dios lo que está diciendo es que cuando los juicios de Dios se activan, Dios espera encontrar en la tierra hombres como Job, hombres como Daniel y hombres como Noé. Hombres como Job, que mantuvieron su integridad en tiempos de crisis. Hombres como Noé, que caminaron con Dios cuando la generación estaba depravada. O hombres como Daniel, que propusieron en su corazón no contaminarse. Aprendimos también que la esencia para una persona sobrevivir en medio del juicio es el fundamento, o sea, lo que lo sostiene desde abajo. Y que dependiendo de nuestro fundamento, así también nosotros vamos a sobrevivir. Y que el fundamento tiene que ver con aquello en lo que creemos y con lo que nos identificamos, y aquellos a los que voluntariamente nos sometemos. Que en este caso hay 2 manifestaciones generales de obediencia, que es la obediencia en la que el hombre pone la voluntad de Dios por encima de su voluntad, pero que él tiene voluntad, pero está echando a un lado su voluntad para poner la voluntad de Dios. Y que el otro nivel de obediencia que nos hace tener un fundamento sólido para sobrevivir es cuando yo logro sincronizar mi voluntad con la voluntad divina, y entonces tengo una sola voluntad con la voluntad de Dios. Es decir, lo que Él quiere también es mi voluntad. Aprendimos la etimología de la palabra coronavirus, que es una de las cosas a la que debemos sobrevivir. Y aprendimos que corona viene de estéfano, y que la palabra estéfano se traduce como aquello que te rodea. Y que la palabra virus viene de una palabra latín que es virus, o una palabra griega que es ios, I-O-S, que se traduce como veneno. Así que coronavirus es rodeado por veneno. Y que esta enfermedad, el coronavirus, es antigua, muy antigua, pero que tenía que ver con los animales, que antes de los días de Cristo se hablaba del gamma virus, delta virus, y así sucesivamente. Y que, gloria a Dios, estos virus comenzaron a mutar a partir del año 1950, cuando los hombres comenzaron a jugar con las enfermedades y a crear ellos mismos, tratar ellos mismos de crear patrones de enfermedad. Aprendimos también que siempre en estos juicios, porque este es un juicio divino, los hombres son afectados, y que hay diferentes tipos de personas que son afectados. Los inocentes y aquellos, número 1, los inocentes. Número 2, aquellos que no se sujetaron, que no obedecieron en pleno proceso.
Hay gente que se rebelan contra el juicio, y cuando el juicio tiene legalidad divina, si tú te rebelas contra el juicio, te estás rebelando contra aquel que lo envió, y entonces el juicio te puede destruir. Inocentes que mueran en el proceso, y aprendimos que según Samuel 14:14, Dios no le quita la vida, sino que Dios provee medio para hacerlos volver a la presencia de Dios, y aquellos que simplemente son alcanzados. Pero también hemos aprendido en el transcurso de los días que han pasado en esta semana, es que Dios los juicios de Dios no son necesariamente contra los seres humanos, sino contra el sistema que los gobierna. Que por eso en 2 Samuel capítulo 24 encontramos a David censando el pueblo, y Dios pone a David a escoger entre 3 castigos. El primer castigo, 7 años de hambre. El segundo castigo, 3 meses en manos de tus enemigos. O el tercer castigo, caer en la peste, el juicio de Dios. Y David escogió el juicio de Dios por 3 días y murieron 70,000 personas. Y David le gritaba y se humillaba cuando veía el ángel de Dios hiriendo el mundo, hiriendo a los judíos, y le decía: pero fui yo el que pequé contra ti, júzgame a mí, mata a mi familia. Pero que no era porque David simplemente había pecado, era que el sistema lo dirigía a David. Y como él era quien dirigía el sistema, todos los que estaban debajo de ese sistema iban a sufrir la consecuencia. Y que hoy día estamos sufriendo la consecuencia de un sistema corrupto, de un sistema que solamente busca lo suyo, que no se preocupa por la gente, de un sistema que lo único que quiere es poder. Por eso usted encuentra que las naciones más poderosas sobre la faz de la tierra se enfrentan entre ellas mismas a ver quién tiene la supremacía del mundo. Y se mide el poder por el arsenal nuclear. Yo tengo poder para destruir el mundo 50 veces, dirán los chinos. Y la Unión Soviética, yo también tengo poder. Y los rusos dirán, tienen poder para destruir el mundo. Y los americanos también. Entonces miden el poder dependiendo su fuerza de destrucción masiva. Y entonces echaron a Dios a un lado. Entonces están recibiendo la consecuencia, y el sistema está siendo juzgado y está siendo castigado. Como lo que dicen en el libro de Daniel, cuando Dios confrontó al rey, gloria a Dios, Belsasar, me parece que se llamaba, que la mano se cortó, la mano que vino, no una mano de hombre, una mano cortada, que escribió Tekel, Mene, Upalsin. Pesado fuiste en balanza, fuiste hallado falto, tu reino ha sido cortado y entregado. Entonces, en esta sociedad, eso es lo que estamos viviendo. El juicio de Dios, lamentablemente. Y me duele tener que comunicar un mensaje como este, pero esa es la realidad. Estamos bajo juicio. Y la modalidad de la iglesia bajo juicio debe ser supervivencia. Y los cristianos no deben reprender esto. Esto no se reprende, porque no tenemos legalidad para reprenderlo, porque esto está operando con legalidad divina. La oración de los cristianos debe ser: Dios, ten misericordia de nosotros. En medio del juicio, ten misericordia. Y hoy, este resumen fue necesario. Hoy el tema que vamos a tratar es lamento. Lamento y gracia en medio del juicio. Todos nosotros en medio del juicio nos lamentamos, hermano, y sentimos tristeza, gloria a Dios. Sentimos tristeza porque no es agradable lo que estamos viviendo. Aleluya. Y vamos a consolidar este mensaje en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3. Para que usted, estudioso de las Escrituras, abra su Biblia en Jeremías, capítulo 3. Específicamente, versículo 37 al 39. Jeremías, capítulo 3, versículo 37 al 39. Dice: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de sus pecados. Gloria a Dios. Este pasaje me llama mucho la atención porque termina diciendo: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre de sus pecados. Lo primero que te quiero definir es el concepto. La palabra lamento viene de una palabra griega, se llama penteo. Y se define el lamento como la angustia y la tristeza que se experimenta cuando se está en crisis. El lamento es angustia. El lamento es tristeza que la gente puede experimentar cuando está pasando por alguna crisis. Por ejemplo, ahora mismo el mundo se está lamentando y el mundo está sintiendo tristeza porque estamos pasando por una crisis. Esto es una crisis, hermano.
Esta es una crisis que nos está afectando a todos. Tengo ya muchos días trancado aquí en mi casa y saliendo específicamente para hacer cosas que tengan que ver con mi trabajo como pastor, como líder de una congregación. Pero veo a la gente que se están hasta deprimiendo por esta situación en la que nosotros estamos viviendo. Y se deprimen y se sienten tristes cuando algunos pierden un ser querido o un ser conocido. O cuando escucharon que en Estados Unidos, que en Europa, que en Italia, que en República Dominicana y que en muchos lugares del mundo sigue aumentando las tasas de personas que se están enfermando. Y que cada día hay que sepultar o incinerar el cuerpo de cientos de personas que murieron por causa de esta enfermedad. Esto no provoca alegría, esto no provoca gozo, esto provoca tristeza, esto provoca lamentos. Así que también en las Escrituras ese es un tema, el lamento, que tiene que ver con el juicio de Dios. Tiene que ver con la crisis provocada por alguna situación. Y en la Biblia encontramos muchos casos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el lamento de Caín cuando luego de haber matado a su hermano, Dios lo maldijo. Dios le dijo: maldito tú de la tierra que abrió su boca para tragar la sangre de tu hermano. También encontramos el lamento de Jacob cuando le llevaron a la ropa de José manchada de sangre, supuestamente su sangre, que no lo era, usted lo sabe, pero él entendió que había perdido a su hijo. Dice que se lamentó. El lamento de José cuando muere Jacob, su padre, José y sus hermanos se lamentaron. También el lamento de David cuando murió Jonatán y el rey Saúl, que exclamó: ¿cómo han caído los valientes? Y se lamentó nueva vez cuando murió su hijo Absalón. O el lamento del pueblo cuando muere el rey Josías en manos del faraón Necaos por falta de entendimiento. Un rey joven, justo, poderoso, pero se enfrentó al faraón Necao en Egipto sin el consentimiento divino. Dios le había dicho que no se metiera en ese pleito y él fue a la batalla y murió en el campo de la batalla, y esto le dolió al pueblo. O el lamento de Isaías cuando murió el rey Usías. O el lamento del rey Ezequías cuando el Señor le dice: prepara tu casa porque morirás. O el lamento de las mujeres de Jerusalén cuando veían a Jesús cargando su propia cruz y que iba sufriendo, y que él les decía a las mujeres: mujeres de Jerusalén, no lloren, no se lamenten por mí, sino lloren y lamentense por sus hijos, porque si al árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no le harán a la rama seca y la rama tierna, la rama moribunda, que son sus generaciones? O el lamento de Pedro cuando luego de haber negado al maestro 3 veces, el gallo cantó. Dice que lloró muy amargamente. Pues este libro, el libro de las lamentaciones del profeta Jeremías, es simplemente el lamento del profeta al ver su pueblo siendo destruido en una profecía que él mismo había dado. Este libro, el libro del profeta Jeremías, fue escrito en acróstico. En figuras retóricas y figuras del pensamiento se nos enseñó que los acrósticos son una figura de pensamiento que se utilizan para crear palabras, para crear expresiones con palabras. Por ejemplo, un acróstico es, por ejemplo, si yo tomo la palabra amor y la pongo A-M-O-R, amor, y hago una oración con cada letra, estoy haciendo un acróstico. Pues el libro de las lamentaciones del profeta Jeremías está en acróstico conforme a las 22 letras del alfabeto hebreo. Por eso usted se da cuenta que cada capítulo de lamentaciones tiene 22 versículos. Y el capítulo 3 tiene 66 versículos, es decir, 3 versículos por cada letra del alfabeto hebreo. Y se dice que el capítulo 5 no fue escrito como un acróstico. Así que el libro del profeta Jeremías es un acróstico que revela el lamento del profeta al ver su profecía cumplida. Usted sabe que Dios puso en los labios del profeta Jeremías una palabra de juicio. Los profetas de Dios, los verdaderos profetas de Dios, dicen la verdad. Ahora mismo hay profetas que son profetas de agua dulce. En esta generación un montón de profetas de agua dulce, hermano, falsos profetas, que le dicen una cosa al pueblo y entonces luego viene otra. Y el Señor dice que cuando alguien te hablara en su nombre, palabra que Dios no ha dicho, y la palabra del profeta no se cumpla, dice,
ese profeta habló con presunción, no tendrás temor de él. Entonces hay un montón de gente que están hablando con presunción y están diciendo un montón de disparates. Jeremías era un profeta verdadero. Y Dios le había dicho a Jeremías, viene cautiverio sobre la nación. ¿Usted cree que para un hombre de Dios es agradable profetizar juicio? ¿Usted cree que para un hombre de Dios es agradable decirle al pueblo, no, esto no va a terminar? Pero ojalá yo poder decirle ahora mismo a ustedes en esta transmisión, mis hermanos, esto va a terminar, a esto le queda una semana. Yo quisiera, pero proféticamente hablando, eso no es lo que se ve. Lo que se ve es que esto va para largo, hermano. Y no te estoy hablando ni proféticamente, te estoy hablando con el poco discernimiento espiritual que tengo. Y lo que todo el mundo está entendiendo ahora mismo, la gente que tiene conciencia, es que el mundo cambió. Ya el mundo cambió literalmente. La manera en la que nosotros vemos el mundo. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, porque en medio del juicio la misericordia de Dios nos sostiene. Pues Jeremías tuvo que profetizar un mensaje difícil. Y en el mensaje que profetizó Jeremías, los líderes, el rey, los líderes, los sacerdotes, no le creyeron. Primero, no le creyeron. Y segundo, le hicieron la vida imposible. Quemaban su profecía, lo tiraban, lo metían preso. El rey lo mandó a meter preso y a sostenerlo con pan y agua. Luego en una cisterna lo trancaron allá abajo, dentro de una cisterna llena de lodo y de fango. Y el profeta tuvo que sufrir mucho por causa de su profecía, porque él estaba diciendo que venía un cautiverio y venía una destrucción sobre el pueblo. Y se cumplió. Se cumplió. Y vinieron los ejércitos de Nabucodonosor, dirigidos por Nabozaradán. Gloria a Dios. Este es un micrófono, hermano, para que me oigas mejor. Dirigido por Nabozaradán, que era el general de los babilónicos. Sitiaron la ciudad, hermano. Y lograron penetrar a la ciudad. Este cautiverio se llevó en 3 etapas: en los días de Joaquín, en los días de Joacín y en los días de Sedequías. En los días de Joaquín se llevaron a los líderes de la nación. En los días de Joacín se llevaron a los príncipes. Luego se llevaron a los líderes en los días de Joacín. Y en los días de Sedequías se llevaron al resto del pueblo. Y el pueblo trató de soportar el sitio durante 2 años aproximadamente. Y en esos 2 años pasaron hambre. Comieron cosas que usted no se imagina, hasta que los enemigos entraron. Y cuando entraron, hermano, agarraron a un pueblo débil que no podía defenderse. Mataron hombres, mataron mujeres, mataron niños. La historia dice que le abrían la barriga a las mujeres embarazadas y le sacaban los niños y lo estrellaban contra las peñas. Agarraron al rey Sedequías, hermano, y pusieron su familia delante de él y degollaron a la familia delante de él. Y luego le sacaron los ojos para que sea el último recuerdo que él tenía cuando veía. Y el pueblo fue devastado, traumatizado sobremanera. Cuando se lo llevaron a Babilonia, dice la Biblia, dice el Salmo 37, me parece, que ellos colgaron sus arpas sobre los sauces de Babilonia y que los babilónicos les decían, pero canten cánticos espirituales de lo que ustedes cantaban en Sión. Y que ellos decían, no podemos cantar, no podemos alabar en tierra de extraño. Que se pegue mi diestra que se pegue mi lengua a mi paladar, que mi diestra pierda su destreza, si de ti, oh Jerusalén, no me acordase. Bienaventurados los hombres, Babilonia, que le den el pago por lo que ustedes nos hicieron y que choquen sus hijos contra las peñas. Estaban traumados. El juicio fue tan fuerte que el pueblo estaba traumado. Y cuando llevaban al pueblo cautivo, iba Jeremías también con las manos atadas en cadenas, y el general mandó a buscar, iba Jeremías y el general lo mandó a buscar y lo dejó libre, porque entendió que ese era el hombre que Dios había utilizado para dar la profecía de la victoria de ellos mismos. Y Jeremías se quedó con los más pobres en el pueblo que no fueron llevados a cautiverio. Un grupo alcanzó gracia en medio del lamento. Y ese grupo descendió a Egipto y allí murió el profeta Jeremías. Y él decía en sus profecías que Dios haga mi cabeza como un lago para poder llorar a los hijos de mi pueblo, para poder endechar sobre Israel. Él no se sentía contento.
Y yo sé que hubieron gente que vieron venir esta pandemia y cuando vieron venir este juicio y cuando lo vieron, seguro que no se sintieron contentos, pero tiene que ser muy perverso y muy malo un hombre para profetizar algo malo y que suceda y que lo celebre. Ah, yo lo dije. Eso es falta de entendimiento y falta de madurez. Pero esta fue la situación. Entonces, en su profecía, en su enseñanza, el profeta dice 3 cosas y hace 3 preguntas. Y la primera pregunta es: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no envió, que el Señor no mandó? Y en este pasaje nos revela que lo que sucede ha sido aprobado por Dios. Y aquí nace una palabra, se llama la palabra designio. Designio. Y la palabra designio se traduce como el propósito y el deseo apoyado por la voluntad. Y nos revela que el hombre tiene designio, pero que también Dios tiene un designio. Efesios 1:11, oye lo que dice Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es decir, Dios tiene un designio. Dios tiene un propósito que es apoyado por su deseo y por su voluntad. Hay cosas, todo lo que sucede en el mundo, no necesariamente ha sido provocado por Dios, pero tiene que pasar por su designio. ¿Qué te parece? Incluyendo los juicios. Pues yo esta mañana aprendí algo y llegué a esta conclusión de que los juicios de Dios pueden tener varias manifestaciones. Y llegué a 3, si no me equivoco ahora, gloria a Dios. La primera manifestación de los juicios de Dios son, y estoy hablando en un lenguaje interpretativo, son los juicios que tienen que ver con lo natural, juicios que son con la naturaleza. Y estos juicios se manifiestan cuando Dios permite que las cosas sucedan, porque el hombre lo dispuso así. Por ejemplo, Gálatas 6:9, no es rey, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Es decir, que hay cosas que Dios simplemente permite que suceda, como el calentamiento global. ¿Quiénes son los que han provocado el calentamiento global? Pues los hombres. El juicio de Dios es permitir que reciban los efectos del calentamiento global, los efectos de los gases del efecto invernadero, la desalinización de las aguas de los mares. Y por eso los ciclones y los huracanes y los tornados son más fuertes ahora que anteriormente. ¿Ve? Son entonces los juicios que son con la naturaleza. Pero también hay juicios divinos que son sobre la naturaleza, sobrenaturales. Y es cuando Dios utiliza elementos que no son naturales para manifestar su ira. Como cuando la tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán y Abiram. Eso es un juicio contra naturaleza. O cuando Josué se enfrentaba a los ejércitos contrarios conquistando la tierra prometida, que comenzó a llover piedra del cielo. ¿Quién ha visto una lluvia de piedra? Y entonces las piedras llovían y no le caían ninguna al pueblo de Dios, sino que le caían a los enemigos del pueblo de Dios. Pues eso es increíble. Eso yo lo creo porque lo dice la Biblia. Si no lo dijera la Biblia, no lo creo, porque creo todo lo que dice la Biblia. Son juicios sobre la naturaleza. O cuando el mar Rojo se dividió y el pueblo pasó en seco y luego vienen los egipcios tratando de cruzar, ¡pra! Y se les cerró. Fue algo completamente sobrenatural. Y la tercera manifestación de los juicios divinos tiene que ver con los juicios que se revelan post muerte. Yo no sé si usted lo ha notado, pero hay gente que son malísimos y que usted no ve, difícilmente usted ve que ellos en la tierra pagan sus faltas. Gloria a Dios. Gente perversa, presidentes que fueron malísimos. Por ejemplo, hubo un presidente en Haití hace muchos años, no me acuerdo de él el nombre, que era malo, el hombre era malo, perverso. Le decían papá doctor, el papá doctor, el doctor papá. Gloria a Dios. Va por ahí la línea. Y el tipo murió a los 60 y algo de años de una enfermedad. Pero el juicio de ese hombre es post-muerte. O sea, porque todo no se termina aquí en esta tierra, por Dios, hermano. Tú lo sabes y todo lo que me están escuchando lo entienden. Que luego de esta vida, entonces se abre otra vida donde seremos juzgados, separados para condenación o para salvación.
Entonces, ve, es que nadie se escapará del juicio de Dios. Por eso dice, y piensas tú, oh hombre, quien quiera que seas tú, que tú escaparás del juicio divino. Nadie escapará del juicio de Dios. No hay hombre en esta tierra, no hay ser creado en el universo que pueda escapar del juicio del Dios Todopoderoso y que pueda huir de la ira del Dios de Israel. Así que Jeremías pregunta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no envió? Esa es la primera pregunta. Dice, si sucedió algo, lo envió Dios. O lo envió, lo permitió naturalmente. O lo envió de forma sobrenatural. Pero viene de parte de Dios. Y si no viene de parte de Dios, la iglesia y los hombres de Dios pueden detenerlo. Si se activa un terremoto y no viene de parte de Dios, desde que la gente de Dios se tire de rodillas, se detiene. Porque no vino de parte de Dios. Adora al Rey, bendito sea su nombre, eternamente y para siempre. Así que el segundo versículo, 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Pregunta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor le envió? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y sigue solidificando la idea de que estas cosas vienen de Dios. Te pregunto a ti, hermano, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y no se refiere a lo malo de falta. Se refiere, cuando dice lo malo y lo bueno, se refiere a bendición y maldición. Te pregunto, ¿Dios tiene poder para bendecir y para maldecir? ¿Puede Dios bendecir? ¿Puede Dios maldecir? Sí. Con la misma boca con la que Dios te bendice, te puede maldecir. Pues maldijo a Caín por haber derramado la sangre de su hermano. Y Dios le dijo, maldito tú de la tierra, que abrió su boca para tragar la sangre de tu hermano, y lo maldijo. Así que Dios tiene poder para maldecir, y Dios tiene poder para bendecir. Bendecir es eulogio, que se traduce como hablar bien de alguien, y maldecir es todo lo contrario. Es compuesto en el español, es mal y es decir mal. Por ejemplo, cuando tú le hablas mal a una persona, lo puedes estar maldiciendo. No es simplemente te maldigo. Maldigo es una definición de lo que se hace. Es, por ejemplo, dice, morirás. O no prosperarás en esta tierra. O te llevará quien no te trajo. Lo estás maldiciendo. No necesariamente porque un hombre maldiga al otro le caerá la maldición. Porque Dios dice, bendeciré a los que te bendigan. Y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas las familias en ti. Es decir, que el que te maldice a ti, se le devuelve su maldición para atrás. Pero si es Dios el que maldice, si es Dios el que dice, te maldigo, no prosperarás, no verás la luz del día, no avanzarás en este territorio. Líbrenos el Señor, hermano. Provoca las bendiciones de Dios. No provoques los juicios ni provoques las maldiciones de Dios. Y aquí, hermano, mire, definitivamente tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 28. Porque el capítulo 28 de Deuteronomio habla de bendición y de maldición. Estudioso de las Escrituras, abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 28 y vamos a leerlo. Simplemente a leer algunos versículos para que usted se dé cuenta por qué Dios tiene poder para maldecir y por qué Dios tiene poder para bendecir. Y qué es lo que provoca las maldiciones de Dios y qué es lo que provoca las bendiciones de Dios. Es una acción del hombre. Es lo que el hombre hace. Lo que el hombre hace provoca bendición y lo que el hombre hace provoca maldición. Y por eso este sistema ha provocado una peste. El sistema global. La manera en la que los hombres están dirigiendo el mundo. Los hombres que tienen incidencia y los hombres que tienen poder. Como la cabeza es el cuerpo. Si el padre de familia es generoso y es bondadoso y busca a Dios, Dios va a bendecir a sus hijos y va a bendecir su casa. Porque como desciende del monte la lluvia y la nieve, como el rocío que desciende sobre los montes del Mon y bajan hasta el borde de sus vestiduras, como los rocíos de Sión, así enviará el Señor bendiciones y vida eterna. Así que la bendición desciende desde la cabeza. Si tus líderes son malos, no esperes cosas buenas, hermano. Mira cómo están nuestros pobres hermanos de Venezuela. Yo no puedo esconder esto. Ellos tienen un líder malo. Perdón, malo no, malísimo. Y un montón de países en Centroamérica, en Suramérica, hasta en Norteamérica, que tienen líderes malos.
Entonces, si los líderes son malos, el mal también se manifestará sobre el pueblo. Y los líderes buenos son aquellos que promueven al pueblo a buscar a Dios e incentivan a la gente a creer en Dios. Deuteronomio 28:1, oye lo que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus artesas de amasar. Bendito serás tú al entrar y bendito tú al salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que tú pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de toda la palabra que yo te he mandado hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Oye, qué bonito, las bendiciones del hombre que ama a Dios, las bendiciones de la gente obediente, las bendiciones de los que le buscan. Es decir, que Dios tiene poder para bendecir. ¿Quién ha dicho que sucedió algo que el Señor no envió? Sí, lo envió Dios. ¿De la boca del Señor no sale lo malo y lo bueno? Sí, sale. Aquí está lo bueno que sale de la boca de Dios. Y lo malo también sale de la boca de Dios. Pues Deuteronomio 28:15, vamos a seguir leyendo. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu alteza de amasar, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldita será tu entrada, maldita será tu salida. Esto está fuerte. El Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiste mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado, dice el Señor. Jehová traerá sobre ti mortandad, Dios mío, hasta que te consuma de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Cielo de bronce y tierra de hierro, eso es un horno, hermano. Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 irás de delante de ellos. Tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y las fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de que no pueda ser curado. Te herirá con locura, Dios santo,
con ceguera, con turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro dormirá con ella. Edificarás casas y no las habitarás, plantarás viña y no las disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán, desfallecerán por ello todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido, quebrantado todo el día, y enloquecerás a causa de todo lo que verán tus ojos. Eso es muy fuerte, hermano. Que Dios te libre a ti, me libre a mí, nos libre a todo de esto. Y es largo, voy a saltar al 65. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la plantarás de tu pie tendrás reposo, ni la planta de tus pies tendrás reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojo, y tristeza de alma, lamentos. Y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera de tarde? Y en la tarde dirás, ¿quién diera que fuera de mañana? Por el miedo en tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclava, y no habrá quien os compre. Wow, Dios mío, qué fuerte. Hermano, los juicios de Dios son fuertes. ¿Sabes lo que es eso? Que Dios dice, por el camino que yo te dije que nunca más volverás cuando te liberé de Egipto, por ese camino te haré volver, y te haré volver como esclavo. Y serás un esclavo tan poco atractivo y tan poco agradable que ni siquiera te van a querer comprar. Oh, santo Dios mío. Eso provoca los juicios de Dios. Cuando Dios se indigna, cuando Dios se molesta, porque los pueblos le han echado a un lado. Y no es que te estoy presentando un Dios que tiene un lástigo en la mano, un verdugo. Porque acuérdate que ya hablamos que la bondad de Dios, paciencia y longanimidad, que es la capacidad que tiene Dios de soportar ofensas y falta de respeto, nos llevan al arrepentimiento. Pero llega un tiempo, gloria a Dios, llega un tiempo, porque nuestro Dios dice en la Biblia que es lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y llega un tiempo donde Dios dice, ya no aguanto. ¿Usted cree que es poca cosa lo que Dios está viendo en estas generaciones? Pero con todo y todo, en el juicio Dios se acuerda de la misericordia. Y en el juicio, en el lamento, también se activa la gracia de Dios. Entonces, la tercera parte de nuestro texto en Lamentaciones pregunta, ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice y responde, laméntese el hombre de sus pecados. Es verdad que esto provoca lamento, lo que estamos viviendo hoy día. Pero nuestro lamento debe ser, Señor, Padre, esto está sucediendo porque nos hemos olvidado de ti. Esto está sucediendo porque te hemos echado a un lado. Y tenemos que arrepentirnos todo, hermano. Tú no eres tan santo que tú digas, no, yo no tengo que arrepentirme. Yo voy a pedir perdón por los pecadores. Cuando Daniel oró por la cautividad, en la cautividad, para que Dios libertara al pueblo, Daniel dijo, hemos pecado. Porque es que Dios no está mirando a un hombre, repito, Dios está mirando a un sistema que está corrompido. Y como tú formas parte de ese sistema, tu oración es, Señor, perdónanos porque hemos pecado. Señor, ten misericordia de nosotros porque te hemos fallado. En el juicio acuérdate de la misericordia. Entonces, ¿por qué se lamenta el hombre? Que se lamenta el hombre por haberle fallado a Dios. Que se lamente el hombre por haber cometido falta contra el Todopoderoso. Porque todo lo que ha sucedido es el resultado del pecado del hombre y de la maldad.
Gloria a Dios. Romanos 1:18 revela: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, dice la Biblia, nos ha sido manifiesto porque Dios lo manifestó. Es decir, la ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad y contra injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Impiedad es falta de piedad. Impío es el que no tiene piedad. E injusticia es ausencia de justicia. Entonces eso provoca que la ira de Dios se revele desde el cielo. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros, los hombres? Arrepentimiento. Romanos 3:19. Arrepentíos y convertíos de vuestro pecado, dice el Señor, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, y envía a Jesucristo, el cual nos fue antes anunciado. Oh, gloria a Dios. Arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio de conciencia, cambio de estilo, cambio de vida, que volvamos a las prácticas que hemos abandonado y de las que hemos renunciado. Que la iglesia deje de ser la iglesia materialista que se está proyectando hoy día. Que la iglesia tenga más pendiente las almas, que sea la iglesia del corazón, que tiene el corazón de Dios, que ama a la gente. Que los líderes del mundo dejen de ser tan ladrones, la mayoría de los líderes, y que piensen solamente en sus intereses, como los líderes de los países tercermundistas o los países subdesarrollados. Y los líderes de las potencias fuertes dejen de estar pensando tanto en el poder, que el poder le pertenece a Dios. Un arrepentimiento nacional, un arrepentimiento intercontinental, un arrepentimiento mundial no le caería mal a esta generación. Gloria a Dios. Todos se lamentan, y Dios también se ha lamentado. ¿Usted sabía que Dios se ha lamentado? Génesis capítulo 6, versículo 3, vamos a leer. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron las hijas de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, aquí menciona otra vez la palabra designio, que es propósito aprobado por la voluntad, el deseo de la voluntad aprobado. El deseo interior aprobado por el propósito, por la voluntad del hombre. Que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová, Génesis 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Wow. Primero Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre es carne. No voy a perder mi tiempo. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo lo hubiese dicho también. Yo hubiese hecho fuerte, más fuerte tal vez todavía, porque usted sabe que este asunto de ser de Dios, eso solamente a Dios, gloria a Dios. Pero él dice: no voy a perder mi tiempo contendiendo con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque el hombre es carne, es carnal. Y el designio de sus pensamientos es al mal. O sea, el deseo de su voluntad. Y lo que él aprueba es solamente lo malo. Así que no voy a contender con él para siempre. Pero serán sus días 120 años. Eso significa, tiene dos dimensiones ese pasaje, que Dios le cortó la vida a los hombres. En aquel tiempo los hombres vivían 300, 400 y 500 años. Dios le bajó, van a vivir 120 años. Pero también la segunda parte es que Dios le puso término a esa generación. Dios está diciendo desde ese momento: esta generación le doy 120 años para destruirla. Por eso dijo: mas serán sus días 120 años. Y estableció un juicio. Estableció la fecha de un juicio. Ya sabe que entre todas las cosas que hemos aprendido, el juicio tiene diseño, tiene propósito y tiene tiempo. Así que Dios está hablando de un tiempo para juzgar a los hombres. Dentro de 120 años los voy a destruir.
Entonces el texto dice, se arrepintió Dios. Arrepentirse es volver atrás, volver al principio. En el contexto de nosotros, arrepentirnos es, estamos fuera de Dios, nos arrepentimos, volvemos al principio, volvemos a Dios. Pero Dios, dice la Biblia, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero en este pasaje encontramos un arrepentimiento de Dios. Pero el arrepentimiento de Dios no es que Dios tiene que volver a la justicia porque se salió de la justicia. El arrepentimiento de Dios es que tuvo deseo de volver a todo cuando el hombre no había sido creado. O sea, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra. Dios le pesó a Dios haber plantado el hombre sobre la tierra. Dice, y le dolió en su corazón. ¿Sabe que Dios no tiene corazón? Porque el corazón es un músculo cardíaco ubicado en la cavidad pectoral y que regula todas las acciones que tienen que ver con la vida humana. Pero que metafóricamente hablando, corazón habla de sentimientos. Porque cuando habla del corazón de Dios es un antropomorfismo. Es decir, es una manifestación teológica para darnos a entender que Dios tiene sentimientos. Eso sí, Dios tiene sentimientos. Dios ama, Dios aborrece, Dios se alegra. También puede sentir tristeza. Y los pecados de los hombres dice que provocaron tristeza en el corazón de Dios. Le dolió a Dios. Yo creo que esta fue la primera vez en toda la eternidad, hermano. Mira a ver si nosotros somos una cosa seria. La primera vez en toda la eternidad que a Dios le duele el corazón. Que a Dios le duelen los sentimientos. Que Dios siente tristeza. Nosotros se la provocamos. Y Dios sabe, ¿por qué le provocamos tristeza a Dios? Es que cuando tú amas mucho a una persona, lo que esa persona hace te duele. Si tú no lo amaras, tú dices, pues allá, esos son sus problemas. Por eso es que a los padres, principalmente a las madres, le duele tanto lo que hacen los hijos. Y ellos provocan tristeza. Si ellos supieran. Por eso hay un refrán que dice, hijo eres, padre será. Esos dolores de cabeza que tú le das a tu mamá, te los van a dar tus hijos a ti también. No te arrepientas. Ese es el juicio. Y fuerte cuando un padre se lo dice a su hijo. Cuando un padre dice a su hijo, hijo eres, padre será, le está dando un juicio. Vas a tener hijos como tú. Ay, Dios santo, libra. Gracias a Dios mi mamá no me lo dijo nunca porque yo sí era carpetoso. Aunque yo no sé si los hijos míos se parecen a mí. Gloria a Dios. El punto es el siguiente, hermano, que a Dios le dolió. A Dios le dolió la acción de los hombres. Y entonces Dios dijo, me arrepiento de haberlos hecho y voy a destruir al hombre que he hecho de sobre la faz de la tierra. Los voy a romper, los voy a destruir, los voy a destrozar. Pero entonces el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis dice, mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En medio del lamento, en medio del juicio, hay una luz de gracia. Y esto que voy a decir ahora, hermano, le va a caer a muchos. Porque hay hombres y mujeres que son la luz de la gracia de los ojos de Dios sobre la tierra. ¿Quiénes son? Solo Dios sabe dónde están. No necesariamente son aquellos que tú ves que se están promoviendo mucho en las redes. Porque hay gente que tiene una falsa piedad, hermano. Tienes que tener cuidado. Y una falsa apariencia. La Biblia dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello. Tienes que cuidarte de esta gente que se ve muy piadoso y muy bueno. Y a veces son el diablo por dentro, hermano. Son más hijos del diablo que el mismo diablo. ¿Ves? Pero sí hay gente en el mundo que son la luz de Dios sobre la tierra. Oye lo que el texto dice, más Noé halló gracia. No dice que Noé tenía gracia, porque la gracia también se tiene. ¿Entiende esto? Que cuando se habla de la gracia, se está hablando de una cualidad que hace que el que la aporta sea visto bien, sea amado, sea respetado, sea querido. La palabra para gracia, latín gratia, que habla como de un atributo. Y evidentemente esta gracia tiene diferentes manifestaciones.
Está la gracia fisionómica, es decir, la de la apariencia. Hay gente que son tan bonitos, hermano, que cuando tú los ves, tú dices, ven acá, ¿y de dónde sacaron a este sujeto? Hay mujeres y hombres que son tan preciosos que parece que lo diseñaron, que no se ven ni con defecto, tienen la gracia de la apariencia, pero a veces son feísimos por dentro. Eso es así. Y hay otros que también son feos por fuera y tienen la gracia del carácter. Es otro tipo de gracia, que es la gracia interna. ¿Ve? Está la gracia fisionómica y está la gracia del carácter. Sería bueno ser bonito por fuera y ser bonito por dentro. Eso sería algo preciosísimo. Pero si tú eres difícil de ver por fuera, por lo menos sé lindo por dentro, hermano. Porque lo exterior al fin se va a desvanecer. Mi esposa tiene una gracia preciosísima. Mi esposa tiene la gracia fisionómica. Y yo la gracia del carácter. O sea que ella me da a mí lo que yo no tengo y yo le doy a ella lo que ella no tiene. ¿Qué te parece? Lo que me falta a ella le sobra. Lo que me sobra a ella le falta. Y los dos nos complementamos. Bendito sea Dios. Aleluya. No, mi esposa es bonita por todas partes. Pero yo no sé qué usted piense de mí, hermano. Gloria a Dios. Pues está bien, está la gracia fisionómica y está la gracia del carácter, pero también está la gracia de aquel que da sin esperar recibir nada a cambio y de aquel que recibe sin haberlo merecido. Este nivel de gracia fue el que recibió Noé. La gracia de aquel que recibe sin haberlo merecido o de el que da sin esperar nada a cambio. Y esta es la gracia de la gratitud, es decir, acción de gracia, cuando nosotros damos gracia por la gracia. Porque el que no da gracia por la gracia es un desgraciado, a lo calladito. Es decir, es un sin gracia, gloria a Dios. El punto es que Moisés halló gracia. No es una gracia que dependía de él, había una acumulación de gracia en su beneficio ante los ojos de Dios. Y hay gente que cuando Dios mira sobre la tierra, ve la gracia en ellos, pero porque hay un depósito de gracia en su beneficio. Y son esta gente, hermano, los que pueden detener la destrucción de una ciudad. Si son una cantidad, si son pocos, pues Dios los sacará a ellos. Por ejemplo, Lot tenía la gracia, pero Sodoma y Gomorra eran unos desgraciados. ¿Qué hizo Dios? Sacó a Lot de la ciudad y con su familia. Noé tenía la gracia, pero el mundo entero estaba desgraciado. ¿Qué hizo Dios? Sacó a Noé de la destrucción en el arca con el diluvio. Pero ahora hay mucha gente con gracia. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios le preguntó, Abraham le preguntó, Señor, ¿destruirás al justo con el pecador? ¿Y si hay 10 justos en la ciudad? Si hay 50, comenzó. Por amor de los 50 no la destruiré. Si hay 40, no la destruiré. Si hay 30, no la destruiré. Si hay 10. Y usted sabe que llegó hasta lo mínimo. Y al fin y al cabo solamente había un justo en la ciudad. Sacó al justo y destruyó la ciudad. Pues Noé halló gracia. La pregunta es, ese depósito de gracia que tenía Noé en Dios había sido provocado. Porque entienda esto, hermano, hay cosas que tú haces que se van almacenando en una cuenta espiritual, la cuenta de ahorro del cielo. Hay cosas que tú haces que va haciendo que tu cuenta espiritual en la presencia aumente y tú tienes un balance positivo en el día del juicio. Si cuando el juicio de Dios se manifiesta, tu balance está negativo, hermano, te fuiste. Como dice un prominente cantante que yo conozco, el apóstol Pablo, te quedaste por no llevarte, gloria a Dios. O sea, si tu nivel de justicia es malo, si tú no tienes un depósito en Dios. Ahora bien, ¿cómo Noé logró tener un depósito en Dios? ¿Qué hizo Noé para tener un depósito en Dios? Génesis 6:9. Vamos a Génesis 6:9 para que usted lo vea. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé.
O sea que el hombre, hermano, era diferente. Acuérdese que según los 4 juicios extraordinarios y terribles de Dios, solamente el carácter de 3 tipos de hombres son los que van a soportar el castigo o el juicio. Es por el depósito que tienen, es porque hallaron gracia delante del Señor. Y Noé la halló porque era perfecto en todas sus generaciones. Es decir, cuando tú comparas a Noé con los hombres de su generación, él era perfecto. Y la segunda manifestación es: con Dios caminó Noé. Y aquí la palabra caminar viene de una palabra hebrea que se llama hithaler. Y hithalel, halel con L al final, hithalel, se traduce como se andaba. Es decir, él se hacía caminar con Dios. Es como lo que estudiamos, los 2 niveles básicos de la obediencia. Hay un nivel básico de obediencia que es cuando yo pongo la voluntad de Dios por encima de mi voluntad. Ve, en ese momento yo me estoy haciendo andar. Y hay otro nivel cuando la voluntad mía se sincroniza con la voluntad de Dios. Y entonces mi voluntad es su voluntad. Pero tú tienes que comenzar haciéndote andar, andándote. Es decir, aunque tú no quieras caminar en el camino, te obligas a ti mismo a caminar en el camino. Seamos sinceros, hermano. ¿Cuántas veces tú no quisieras decir una mentira? ¿O cuántas veces tú no quisieras ser como los demás hombres en la tierra y reaccionar como ellos? Y que cuando te ofenden, ofender. Y cuando te quieren pelear, pelear. Y que cuando tienes que defenderte y hacer cualquier cosa, hacerla. No te gustaría. Pero en ese momento tú te recuerdas de quién tú eres y te haces andar. Te andas. Entonces el nivel de justicia de Noé se manifestó en que era diferente a los hombres de su época y que se hizo andar en los caminos del Señor. Y el libro de los Hebreos revela que era un hombre de fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que no habían sucedido, con temor preparó el arca en la que se salvó él y se salvó toda su casa. ¿Te das cuenta? Entonces el hombre era increíble y el hombre tenía un depósito de gracia. En medio de la tormenta, Dios miró gracia en un hombre. Y por esa gracia se salvaron todas las generaciones. Entonces dice el versículo 10. El hombre halló gracia. El versículo 10 dice: engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Se corrompió la tierra. Noé fue perfecto en todas sus generaciones. Con Dios caminó y se corrompió la tierra. La palabra corromper viene del griego afanizo, con Z al final, afanizo, que se traduce como hacer desaparecer algo, destruir algo. Es decir, se desapareció la justicia, se destruyó la integridad, se corrompió la tierra. Cuando alguien se corrompe es porque desaparece lo que le gobierna, lo que le domina. Un cristiano que se aparta del camino y se va a la inmundicia se corrompió la tierra delante del Señor. Versículo 12. Miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, segunda vez que mencionan la palabra, porque toda carne había corrompido, tercera vez, su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido, tomé una decisión, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Oye, mira a ver si no se parece, hermano, a este tiempo. La tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y termino con esto, hermano. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y aquí terminamos por el día de hoy. En la ira, acuérdate de la misericordia, oh Jehová. Y Dios, la misericordia de Dios, se activará por la gracia. Porque hay hombres que han hallado gracia en la presencia del Señor. Hay una generación de hombres graciosos. Es mejor caer en gracia que ser gracioso, pero son graciosos ante Dios. Tienen un depósito. Y por estos hombres, por aquellos que invocan la justicia, por aquellos que piden misericordia, por aquellos que se humillan delante de Dios, por aquellos que entienden que esto es espiritual más que otra cosa, esta generación hallará gracia y el Señor se acordará de la misericordia en medio de la ira. Hay una canción de René González que me encanta: solo tu gracia me ha sostenido. Él dice en esta canción: he pasado por el valle de la muerte y al mirar tu rostro vuelvo a renacer.
Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que es la justicia de Dios que mi cautividad quitó. Caerán 1000 a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocarán. Pues tu fe me ha resguardado, y en los comentarios no importa el que dirán. Él me ha hecho un vencedor, y a su diestra me sentó. Y dice, solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Aún en mi debilidad, tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. Y hay una parte que él dice, no importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Y esta palabra también la declaro sobre todo, mis hermanos. La gracia de Dios te sostenga en este tiempo de crisis, hermano. En este tiempo de tribulación. En este tiempo de sufrimiento. En este tiempo de angustia. En este tiempo de tristeza. En este tiempo de lamento. Que la gracia de Dios te sostenga. Que la gracia de Dios esté sobre ti. Que tú halles gracia delante del Señor. Oremos, mis hermanos. Señor Todopoderoso, Padre amado, te doy gloria y te doy gracias por este estudio, este tiempo de estudio que hemos tenido. En esta semana estamos trabajando tus juicios, Padre. Ayúdanos a entender el juicio tuyo sobre los hombres y sobre la tierra. Y que entendamos que juicio sin misericordia se hará sobre el que no tenga misericordia. Y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendice a mis hermanos. Que hagamos acciones de justicia, que guardemos el mandamiento, que vivamos tu palabra, que crezcamos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Dios te guarde, hermano. Que ninguna plaga y ninguna peste toque tu morada. Y si esta plaga ha tocado tu morada, que el Señor te guarde a ti y a los tuyos. Y que puedas superar este tiempo de crisis. Y que cuando todo esto haya terminado, tú estés firme. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga.